Para hoy tenemos el tema de los microorganismos. Es un tema muy importante. Este grupo es muy grande y tiene cantidad de seres vivos y existen muchas veces individuales o en agrupaciones. También sabemos que los microorganismos podemos observarlos a simple vista y en la mayoría de casos tenemos que utilizar el microscopio. Y en este grupo encontramos las bacterias, los virus, protozoos, hongos y las microalgas. Tenemos que tener claridad que los microorganismos muchas veces nos causan molestias y que los encontramos en algunos alimentos que de nuestro consumo diario y producen también algunas enfermedades, pero también tenemos otros que nos pueden ser benéficos en la salud, en la industria y en el ambiente. Las características que tenemos de los microorganismos podemos agruparlas en la siguiente forma, como autoalimentación o nutrición. Las células toman sustancias del medio, se transforman de una u otra forma y liberan energía, y al terminar este proceso pues vienen a eliminar sus productos de desecho. Otra de las características importantes es la autorreplicación o su crecimiento. Se dice que las células son capaces de dirigir su propia síntesis, es decir que por consecuencia del proceso nutricional la célula crece y se divide formando dos células, cada una tiene una idéntica a la célula original. Otra de las características destacadas es la diferenciación. Esta diferenciación es un proceso que las células sufren cambios en su forma o en su función. Estas células se diferencian en sus estructuras y pues para que se puedan formar fácilmente. Vemos también la señalización química. En esta observamos cómo responden las células a estímulos tanto químicos como físicos. Y nos vemos con exactitud un ejemplo, las células móviles, que tienen un estímulo ambiental y la dirección opuesta mediante un proceso que se le ha denominado taxis. Importante es la característica de la evolución. Ahí vemos los organismos, al igual que los organismos pluricelulares, que también evolucionan. Significan que hay cambios hereditarios. En estos cambios hereditarios pues vemos que se realizan todo el material genético y ocurren bajo la frecuencia en todas las células en forma regular. Puede haber la evolución con exactitud en cada una de modo positivo o negativo. También vemos otra característica importante, es el movimiento. Sabemos que el movimiento es la fácil como se desplazan de un sitio a otro. Algunos microorganismos por lo general son inmóviles, pero pues otros tienen unas estructuras especializadas para su desplazamiento y por autopropulsión o emitiendo prolongaciones del citoplasma. Vamos a ver cómo se clasifican estos organismos. Se pueden clasificar en tres tipos: la bacteria, la archaea y la eucaria. Entonces estas son las tres clasificaciones importantes y se tienen en cuenta las características evolutivas del ARN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Entre estos vamos a ver los dominios de cada una. El dominio archaea, creo que teníamos claridad que son procariotas, que su núcleo lo encontramos disperso en el citoplasma y que además son unicelulares. También pueden ser anaerobias o aerobios, que son incapaces de vivir al aire libre. Ahí tenemos que tener también en cuenta que es cuando está con oxígeno o sin oxígeno. Algunas se desarrollan bajo condiciones de crecimiento poco usuales, como ambientes extremos. También las podemos encontrar en fuentes termales y en aguas salinas y suelos altamente ácidas o alcalinas. Muchas de estas especies tienen tolerancia biológica a factores físico-químicos.
Hay algunas propiedades bioquímicas poco comunes como los metanógenos, que son procariotas que producen metano, gas natural como esencial de su metabolismo energético. Esto lo tenemos que tener claro. El dominio de la bacteria o eubacteria. Estas bacterias, pues ya lo hemos dicho, que son realmente las que encontramos en muchos lugares, que son microorganismos también procariotas que tienen su núcleo disperso en el citoplasma. También son unicelulares, su organización es muy sencilla y su tamaño varía entre 1 y 10 micrómetros. Algunas estructuras también se forman como las esporas para mejorar la supervivencia en el ambiente en condiciones adversas. También son aerobios y anaerobios que pueden estar habitados en diferentes especies de bacterias. Dentro de la bacteria se presentan varias ramas evolutivas que incluyen a todas las procariotas, que son causantes de muchas enfermedades. Le hemos denominado que son patógenas y que otras son benéficas. La mayor parte de las bacterias se encuentran en el suelo, en aguas, en el tracto digestivo, en animales y muchos otros medios. Recordemos ahí que la bacteria que más nos influencia es la Escherichia coli, que es la que nos viene teniendo muchas personas y que pues se hace siempre con un tratamiento de antibióticos. El dominio eucaria, estos se encuentran los microorganismos que ya son eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, como microalgas, hongos y protozoos. Recuerden que los microorganismos eucariotas significan ya que su núcleo ya lo encontramos en la parte central con la membrana plásmica, el citoplasma y el núcleo. Entre las microalgas tenemos que están incluidas dentro del reino de las prototixas y que son unicelulares o coloniales, pueden presentar flagelos para su desplazamiento. Este es uno de los que utilizan para desplazarse de un lugar a otro. Todas contienen clorofila, un pigmento verde que sirve como molécula captadora de luz y que hace posible que realice la fototropia, pero otras pueden presentar otros pigmentos como caroteno, flucosactina, y además presentan pared celular con algunas excepciones como la euglena. Recuerde que la pared celular siempre se encuentra en los vegetales. También vemos importante ver la forma de reproducción, es asexual por forma de bipartición y sexual. En algunos grupos la reproducción sexual se realiza cuando las condiciones del medio son desfavorables. Cuando decimos que es sexual, ahí está incluida la gametogénesis y vemos que ahí está la ovogénesis y la espermatogénesis. Están presentes en todos los cuerpos de agua, como lagos, mares y ríos, pero no están solo al agua, sino que se encuentran también en el suelo y en la mayoría de los ambientes terrestres, incluso en los más extremos. Podemos decir en general que son altamente eficientes con la fijación de dióxido de carbono, utilización de agua solar y producción de biomasa. También tenemos características para los protozoos. Este es un grupo bastante grande, muy importante. Son seres unicelulares, eucariotos, heterótrofos y microscopios. Entonces decimos nuevamente eucariotos, que están con su núcleo en la parte central, heterótrofos que consumen su alimento de otros seres, y microscopios que se utilizan para observarlos en el microscopio. Son incoloros, móviles o inmóviles, que obtienen su alimento por ingestión de otros organismos y partículas orgánicas. Por eso decimos que eran heterótrofos. Carecen de paredes celulares que presentan las microalgas y los hongos. Podemos decir también que tienen vida libre o parásita. Los de vida libre requieren ambientes húmedos para la supervivencia, pudiendo desarrollarse en el agua, en el suelo o también sobre plantas o animales. Su reproducción en la mayoría son por bipartición, que las células vienen a quedar con las mismas características de la célula progenitora.
Se caracteriza por presentar flagelos para su desplazamiento. Entonces ellos utilizan esta característica. Pueden tener vida libre en agua dulce o salada. Se presentan en forma individual o también en forma de colonias. Muchos microorganismos de vida libre causan enfermedades en el hombre y también en los animales. También algunos grupos presentan ciclos sexuales donde se produce meiosis con formación de gametos que conduce a la formación de un cigoto diploide. Entonces tiene la misma estructura, gametogénesis con procesos de ovogénesis y de espermatogénesis para obtener la formación de un cigoto diploide. Los grupos más importantes son los flagelados, los rizopos, los esporosos, ciliados. Los flagelados se les considera como el grupo de protozoos más antiguo. Entonces tomamos características importantes de estos grupos, como son los rizopos, también se les denomina sarcodinos. Su estructura es muy sencilla. Su característica general es que forman pseudopos. El desplazamiento es otro de las características diferentes. Ya no era por flagelos, sino por pseudopos para que se puedan desplazar fácilmente. En su estructura encontramos que tiene un citoplasma con un núcleo y organelos no permanentes. Algunos presentan una estructura externa llamada teca, que puede ser de carbonato de calcio, como los foraminíferos, o de sílice, como los radiolarios. Otra clase importante son los esporozoos. Son parásitos con una estructura también igual que los rizopos, muy simple debido a su forma de vida. Viven en el interior de las células, cavidades corporales o líquidos corporales. Acá ellos atacan a todo tipo de animales, causando enfermedades muy graves, y son capaces de formar esporas muy resistentes. También tomamos con gran importancia los ciliados. Vemos que es un grupo de protozoos más evolucionado, pero los otros decíamos que tenían los rizopos y los esporos una estructura muy simple. Este sí ya es más evolucionado. Ya ellos en su estructura para su desplazamiento presentan cilios distribuidos por toda la membrana celular o en localizaciones determinadas. Por eso estos cilios hacen su desplazamiento que sea para la captura del alimento. En el citoplasma se observa un macronúcleo que se encarga del control de la célula y un micronúcleo que actúa. Aquí observamos el macronúcleo y el micronúcleo que actúa en la reproducción sexual que presenta este grupo. Entonces este grupo ya vemos que su reproducción es realmente en forma sexual. También tenemos el grupo de los microhongos. Estos ya decimos micro, quiere decir pequeños hongos. Entonces son organismos unicelulares o también son pluricelulares. Ellos sí son los que carecen de clorofila. Adquieren su energía de compuestos orgánicos del suelo y del agua, por lo que tienen una nutrición heterótrofa. Ya habíamos hablado que heterótrofa significa que tomamos el alimento de otros organismos. La reproducción de los hongos puede ser de forma sexual mediante esporas o conidias. También puede ser en forma sexual mediante la formación de los gametanges, que formarán las esporas sexuales a través de la unión de los micelios. Entonces aquí está la estructura del hongo. Las esporas sexuales reciben un nombre distinto atendiendo al grupo al que pertenecen. Así encontramos ascosporas o bacidosporas. Estos hongos aquí vemos que los podemos observar al microscopio, que hay gran cantidad, que también se han hecho muchos proyectos en las ferias de las ciencias de observación de hongos, de todo. Es uno de los temas más importantes que hemos visto hasta el momento. Ellos juegan un papel importante en la degradación de la materia orgánica muerta en estos y en otros ambientes, y algunos producen metabolitos de importancia industrial que se requieren para la industria. Las células de los hongos suelen presentar una pared formada por quitina.
o otro polisacario como los glucanos. Ven que en la quitina está bastante fuerte la pared. También vemos que estos microhongos se clasifican en dos grupos según su organización de la celular, organización de cada una de las células. Vemos que tenemos las levaduras y tenemos los mohos filamentosos. Entonces, en las levaduras, como característica principal, son seres unicelulares. Ya en este grupo no forman hifas ni micelio, como en el hongo anterior. Se reproducen asexualmente por gemación. La gemación es otra de las formas de reproducción y son importantes desde el punto de vista económico por ser los responsables de las fermentaciones alcohólicas, como el vino y la cerveza, que provocan un número importante de enfermedades. Entonces, este es el que necesitamos para hacer toda la parte de fermentación que se requiere en la industria. Por eso pues ha sido de mucha importancia estas levaduras. Lo mismo los mohos filamentosos son organismos eucariotos y pluricelulares. Se conocen como filamentosos o mohos y además se caracterizan por crecer formando grandes estructuras algodonosas, lisos, plumosos, aterciopelado y purpurulento. Estas estructuras macroscópicas están constituidas internamente o microscópicamente por hifas. Entonces, en estos modos vemos que ya también su parte central en el núcleo, entonces es diferente a las levaduras. Y además lo importante es que son pluricelulares y que los hemos requerido como parte para nuestra actividad que diseñamos, para que pudiéramos con esta actividad tomar claridad en ese procedimiento. Entonces ahí les quedaba libre el que quisieran tomar, si podían tomar el café o algunos restos de comida, o pues si podían hacerlo con algo que les llamara más la atención. Han hecho sus lecturas, han hecho de toda la clasificación a través de mucho tiempo, porque es un tema que se vive, lo tenemos con claridad desde la clasificación de todos estos microscópicos, de seres microscópicos desde siempre, desde que iniciamos a estudiar. Entonces por eso podemos pues tomar algunas dos. Aquí se les dio el café y los restos de comida, pero lo importante es que se tome la luz solar, se tome la parte de refrigeradora y se coloque por pues la disponibilidad es que tengamos tiempo de ir haciendo nuestras observaciones. Entonces les decía que 8 días y pues incluso más días, pero lo mínimo son 8 días, y que tengamos una libreta para ir colocando nuestras observaciones. Pues los mínimos materiales que se requerían era pues tener la lupa. Siempre lo dijimos en el aula de clase que una lupa debe ser una de nuestras cosas que debemos tener a disposición en nuestra maleta. Entonces ahí estaba que como pues las preguntas eran que cómo afecta la temperatura y el crecimiento del moho. Lo podemos hacer con muchas frutas, con muchas cosas que tengamos en el hogar. Si ese moho se observa rápidamente o cada día va siendo diferente. Si en el refrigerador algo sucede o cuando nosotros tomamos los alimentos, y por eso a veces nos dicen que hagamos llevemos por ejemplo las verduras con agua hirviendo, las coloquemos y luego las llevamos al refrigerador. ¿Por qué se dice que se haga este experimento? ¿Y qué sucede? Pues, o cuánto puede durar al cabo de un día, 2 días o una semana. ¿Qué sucede? Entonces, esto nos deja abierto esta actividad para que nosotros miremos, no tanto esas dos cosas nomás, porque a veces nos quedamos ahí, sino que miremos todo lo que tengamos a disposición de nuestros alimentos, los vayamos clasificando y además vayamos mirando diariamente qué va sucediendo. Entonces, no tomándose estos dos, pues esa es la actividad, pero podemos tomar muchos más, 2, 4, 5 para la comprobación, tomando como
claro, lo del método científico, ¿sí? Que es la forma de aprender y la forma como nosotros podemos comprobar lo que nos están enseñando.